Bienvenidos, bienvenidas a esta clase abierta del Laboratorio de Lectura en la que vamos a analizar y discutir el cuento Última Vuelta de Samantha Schweblin. La idea de la clase de hoy es que ustedes puedan vivenciar algo lo más cercano posible a lo que son nuestros encuentros presenciales en el laboratorio, en los que discutimos, analizamos y conversamos acerca de distintos textos literarios, de diversos géneros y de autores muy diferentes. Obviamente, las clases presenciales, las clases presenciales el componente grupal es muy importante, entonces en esta instancia virtual vamos a tratar de acercarlos lo más posible a eso. Seguramente ya les habrá llegado el mail con el PDF del cuento y una serie de preguntas. La clase de hoy va a estar estructurada a partir de esas preguntas. Lo que les recomiendo es, por un lado, que lean el cuento antes de ver este video y además que anoten, traten de responder las preguntas, porque así después su lectura no va a estar tan condicionada. O sea, si lo dejan para después, quizás las respuestas de alguna manera están condicionadas por lo que digamos en este video. Y obviamente, hablando de la cuestión de la dinámica grupal, es importante y está bueno que ustedes en los comentarios vayan aportando sus miradas, sus pensamientos, lo que ustedes fueron respondiendo en cada pregunta, porque de esa manera tratamos de enriquecer la lectura individual y pasar al nivel colectivo, que es lo más interesante de nuestro taller. Bueno, para empezar con el análisis de nuestro cuento, uno de los elementos narrativos y de los principales es la cuestión del narrador, ¿sí? O sea, quién narra el cuento y cómo está construida esa voz que narra. Para empezar, me gustaría proponer que es una voz infantil, ¿sí? La narradora del cuento es una niña y de alguna manera hay muchos indicios en el texto que nos permiten inferir que se trata de una niña justamente. Por un lado, el espacio, que después vamos a hablar del espacio, donde está la niña es en la calecita y a raíz de eso hay muchas palabras, es decir, el léxico del cuento va construyendo un universo que es el universo propio de la infancia, ¿sí? Tenemos además la calecita como juego casi principal de la plaza, al que van los niños. Está la cuestión de cómo la narradora juega con la hermana, esta complicidad que tienen se ve muy marcada en el texto y podemos dar ejemplos concretos, por ejemplo, cuando ellas hablan de los caballos de la calecita como nuestros caballos y tienen un juego entre ellas que dicen que son indias hermosas y que tienen unos anillos con rubíes que chocan y les dan superpoderes. Todos estos indicios nos conforman este personaje o esta voz infantil, o sea, de una niña, ¿sí? También puse como ejemplo cuando habla de mamá, esa manera de decir mamá sin decir mi mamá, ¿no? Como dando por sentado que la única mamá posible es la propia. Todo esto va construyendo esa voz infantil. Y además del léxico tenemos cierta repetición a nivel sintáctico cuando la narradora nos cuenta de qué manera habla con su hermana Julia. Hay una repetición de las frases, de cómo está construido este diálogo, como diciendo Julia pregunta, yo digo, y esa repetición también nos da indicios de una manera de hablar del personaje. Dicho esto acerca de nuestra narradora, pasamos a otro elemento, que es el marco. Cuando hablamos de marco, hablamos de tiempo y de espacio. ¿Cómo están construidos en este cuento? No sé a ustedes, digamos, qué les pareció en el sentido de cuál es para ustedes el espacio preponderante de este cuento. Comenten, por favor. Acá lo que yo planteo en este encuentro es que podemos encontrar dos espacios. Uno es a nivel concreto, que tenemos lo que dijimos antes de la plaza, ¿sí? La calecita, pero también se puede pensar en un espacio imaginario que vendría a ser el espacio que las dos hermanas construyen mientras juegan. Este espacio imaginario está dado por el castillo, este castillo al que ellas mencionan, y también obviamente la existencia de este espacio imaginario nos refuerza la idea de la infancia y del juego. Y en cuanto al tiempo,
Concretamente no está especificado, ¿sí? No tenemos referencias concretas a ningún año en particular, pero sí me gusta pensar que hay un tiempo marcado a nivel metafórico o vital, que sería el tiempo de la infancia. Toda la primera parte del cuento tenemos muy presente la cuestión de los juegos de la infancia, los lugares de la infancia, ¿no? Los espacios, la calecita, esta manera de relacionarse con otros pares, como cuando vemos a las chicas con los chicos. Y entonces podemos conformar esta visión, digamos, de tiempo metafórico. Coméntenos si están de acuerdo con esto, si a ustedes el cuento les sugiere algún tiempo específico, aunque no haya quizás un año concreto, para ver cómo se conforma, ¿sí? el marco del cuento. Pasando a otro elemento de este texto narrativo, podemos hablar de la atmósfera y de cómo se construye. Es decir, de qué manera el cuento está construido y qué sensación nos transmite. Ya sea, puede ser incluso física, ¿no? ¿Cuál es el tono que hay en el texto? Y a mí me gusta plantear que en una primera instancia tenemos una atmósfera de juego, de diversión, de alegría, de complicidad, de, digamos, despreocupación. Pero después advertimos que hay un cambio y este clima da lugar a una atmósfera que es mucho más perturbadora. En primer lugar, hay un elemento que marca este cambio, que es la llegada de los chicos, de los cuales hablaremos en detalle en un instante, que vieron que son vistos como una amenaza, porque ellos incluso van a arrebatarles los caballos a las hermanas. Entonces podemos ver de qué manera advertimos este cambio en la atmósfera del cuento. Y hablando de los chicos, de las hermanas, podemos pasar a analizar de manera un poco más general, pero a la vez detallada, cuáles son los personajes de este cuento, ¿sí? Es decir, ¿quiénes son esos personajes? ¿Cómo se relacionan entre sí? Como dijimos, está la protagonista, que es la narradora, esta niña, que dijimos que es una niña por todos los indicios que mencionamos en la primera pregunta. Después tenemos a Julia, que es la hermana, que es un personaje que se diluye a medida que el cuento avanza y después no tenemos más, digamos, información sobre este personaje, pero sí es muy importante porque es compinche de la narradora y es su compañera de juegos. Es vital para crear esa atmósfera de jovialidad que hay al principio. Y como otro personaje también tenemos a la madre, mamá, ¿sí? Como dijimos antes, que en realidad no está, porque está definida por su ausencia justamente, porque cuando las chicas están en la calecita, la narradora dice que busca a la madre con la mirada, pero no la encuentra. Y eso también nos muestra, digamos, hay un dejo de angustia y de no encontrar al referente adulto en el cuento. Lo que marca el espacio de la calecita como el espacio propiamente de la infancia y donde las chicas tienen que enfrentarse a los personajes que vienen a continuación, que son los chicos. Ellos ¿no? Son vistos realmente como una amenaza, como dijimos antes, vienen a robarles los caballos. De hecho, cuando ellos finalmente se suben a los caballos, la narradora dice que los tratan como animales de guerra. ¿Sí? Eso también muestra la hostilidad que estos personajes traen al cuento y qué manera distinta tienen de relacionarse a la manera en que las chicas jugaban. ¿Sí? Y por último tenemos el último personaje, que es la vieja, que no sé a ustedes qué les suscitó, por favor comenten porque me interesa. A mí este personaje me remitió a una bruja o incluso a la parca, a la muerte, por diversos detalles que se mencionan que tiene, como el chal, el pelo blanco. Después también se dice que estaba helada, que era huesuda. Todas estas palabras a mí me generan ese significado. Y efectivamente le generan un clima misterioso y traen un clima misterioso a este cuento que no lo poseía antes. Así que leo sus comentarios acerca de qué les suscitó este personaje de la bruja,
si lo sintieron, digamos así, como disruptivo en el cuento o si no les llamó tanto la atención. Y en relación con esto y con la aparición, con la importancia que adquiere este último personaje, el de la vieja, vamos a pensar ahora en la estructura del cuento interna. Es decir, el cuento presenta, como muchos otros cuentos, algo que podemos llamar clímax o punto de inflexión. Es decir, hay un punto en el que en cuento hay un quiebre, a partir del cual después sucede el desenlace. En este caso, yo detecté que la frase algo pasa, ¿no? En un momento en el que en realidad es cuando la niña ya ha sido desplazada por los chicos de la calecita y se tira agarrándose de la mano de la vieja. A partir de esa frase se desencadena este desenlace que se precipita, en el sentido de que es más rápido, parece un final en picada, ¿sí? Diría yo, por lo rápido que sucede. Y además es importante porque en esa instancia del cuento se retoman elementos que se habían mencionado antes, al principio. Por ejemplo, el anillo, se dice que ahora el anillo la narradora ve el anillo de rubí en su mano, que ahora es vieja y oscura, en una piel vieja y oscura, la cuestión del chal que le ponen, la cuestión del castillo que se menciona como que la espera en algún lugar. Y entonces también este quiebre da lugar a este desenlace que a partir de estos elementos nos hace la conexión con el principio del cuento y nos muestran la transformación de la niña en vieja, ¿sí? Y en cuanto al título, que es otro de los elementos que siempre tenemos que tener en cuenta en todo texto, porque tienen distintas resonancias, podemos pensar que habría al menos dos niveles en cuanto a las significaciones del título. Me gusta pensar en un nivel literal, que sería la última vuelta de la calecita, es decir, porque en el cuento se narra la última oportunidad que tienen las chicas de andar en la calecita, porque después son desplazadas por los hermanos. Pero a la vez habría un nivel metafórico más profundo que podría ser el fin de la infancia como ciclo vital, porque a partir digamos, por un lado, la narradora hacia el final deja de ser niña y se ha transformado en la vieja, entonces hay un cambio rotundo desde lo físico, pero también, de alguna manera, esa última vuelta en la calecita es también el fin de la infancia, porque ellas tienen que defenderse por su cuenta y enfrentarse a estos otros personajes que son los chicos, sin ningún adulto que las ampare, ¿no? Porque de hecho la madre sabemos que no está a la vista. Pero esto no es algo cerrado, entonces comenten qué les remitió el título a ustedes, qué significaciones pueden encontrar. ¿Les remitió a otras cuestiones? ¿Están de acuerdo con estas dos lecturas? Bueno, comentemos entre todos qué pasa con el título para ver cómo se va formando la red de sentido a partir de esta última vuelta. Y otro de los aspectos que me gustaría tratar en esta clase abierta es la cuestión de los temas, ¿sí? O sea, pensar en cuáles son los temas que este texto presenta, pone sobre el tapete, digamos, para que nos quedemos pensando. Hay obviamente una cuestión con el paso del tiempo, porque hacia el final, cuando la niña se fusiona con la vieja y, digamos, después pasa a ver todo desde el punto de vista de la vieja, vemos un paso del tiempo, digamos, contra todas las leyes de nuestro mundo, porque es algo que sucede de manera fantástica. Pero también en relación con esto, no solo es el paso del tiempo físico, sino también este contraste entre la infancia y la vejez. Si el cuento nos permite pensar en esta oposición y hasta qué punto quizás estos dos polos que son tan distintos en este cuento se acercan y se fusionan. En relación con esta fusión podemos encontrar el tema del doble, es decir, de dos personajes que son diferentes pero de alguna manera actúan espejados, como es el caso de la vieja y de la niña, que son totalmente opuestos uno del otro, pero terminan fusionándose.
Y después, en relación con esto, propongo el tema de la identidad, ¿sí? Como tema que permite explorar el cuento. ¿Qué define nuestra identidad? ¿Cómo se construye la identidad en relación con la infancia? ¿Sí? En fin, abierto a la discusión. Y obviamente comenten si les suscita otros temas, si les parece que hay otros temas que aparezcan en el texto, que estén latentes y que queden ahí resonando a partir de los diferentes elementos que fuimos conversando. Y después tenemos la cuestión del género, es decir, en qué género literario podemos de alguna manera encuadrar este cuento. Y en relación a lo que dije antes del doble y de la transformación, podemos pensar que este cuento es un cuento fantástico. El fantástico se caracteriza por la irrupción de un hecho sobrenatural. Esto significa que el cuento fantástico empieza de manera realista con una situación que podemos reconocer como real y en ese contexto irrumpe un hecho sobrenatural, es decir, un hecho que está fuera de nuestras coordenadas de lo que consideramos posible. Y nuestra reacción es de duda ante esa situación, porque no sabemos a qué responde. En este cuento, claramente, la fusión que se produce entre la niña y la vieja es un elemento sobrenatural, por lo cual ese marco, digamos, de situación posible se ve interrumpida y aparece ahí también la temática del doble, que es una temática propiamente del género fantástico. Y bueno, me gustaría saber, de paso, comenten si ustedes han leído literatura fantástica, si leyeron otros textos en los que veamos así fusión de identidades o la cuestión del doble, que es uno de los temas preferidos de la literatura fantástica. Bueno, con este recorrido de preguntas hemos llegado al final de esta clase abierta. La idea es que hayan podido vivenciar un poquito, al menos acercarse a lo que es nuestra dinámica del laboratorio de lectura. Recuerden dejar sus comentarios acerca de este cuento, de las diferentes preguntas, de lo que se llevan de esta lectura. Así podemos ver qué red de sentidos se formó entre todos los lectores y las lectoras del cuento. Así que bueno, nos veremos en otra oportunidad y un placer. Chao.